Bueno, llegó el momento en el que nos disponemos a escuchar de la palabra de Dios. Y les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el siguiente pasaje, que es el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Y como es solo un versículo, vamos a leerlo todos juntos, fuerte, meditando en la palabra de Dios, para ver lo que el Señor el día de hoy nos trae de mensaje a nuestros corazones. Y nos vamos a disponer en toda nuestra mente y alma. ¿Ya lo ubicamos? Muy bien, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amén. Vamos a orar para que el Señor tome control, que de hecho nunca lo ha perdido, pero bueno, es una expresión que así decimos en las oraciones, que el Señor esté presente, ¿verdad?, aquí en el tiempo de la predicación. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias en este momento en el que nos disponemos a escuchar de tu palabra. Permite, Señor, que abramos por el poder del Espíritu Santo nuestras mentes y nuestros corazones, de tal manera que recibamos, Señor, una palabra fresca, Señor, para nuestra vida cristiana, que sirva, Señor, para ese progreso en el Evangelio y vayamos de gloria en gloria perfeccionando, Señor, nuestra fe, Señor. Permite, Señor, que el día de hoy tú nos hables, Señor, aunque sea en los temas más inesperados o en los temas más pequeños, Señor, que podamos pensar que tú nos hables, Señor, porque todo es bendición, todo es formación, todo es edificación para nuestras almas. Gracias, Señor, te damos, Señor, en este tiempo, y pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu sea el que nos enseñe, que nos dirija y que nos recuerde en todo tiempo lo que nos muestra, Señor. Te rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que el día de hoy, hermanos, inicia la temporada de Adviento. Hoy es el primer domingo de Adviento, ¿verdad? Sin embargo, el mensaje que vamos a manejar no es muy navideño, ¿verdad? Que digamos. Pero vale la pena recordar que estamos iniciando este tiempo de preparación para recibir al Señor, ¿verdad? Porque Jesús viene, Jesús se encarna para salvar, para redimir a los pecadores, y es un tiempo también de mucha reflexión, de mucha consagración, y pues bueno, siempre es oportuno la invitación, el señalamiento de estos momentos. Muy bien, después de este pequeño paréntesis, vamos a comenzar. Y bueno, abro otro paréntesis en el cual les comento que hoy estreno un nuevo formato, ¿verdad? De donde tengo mis mensajes, ¿verdad? Debido a un dispositivo ahí que muy amablemente unos hermanos me regalaron. Y bueno, si me tardo un poquito menos, ¿verdad? O me tardo un poquito más, no sé, ¿verdad?, que vaya a resultar, porque la mente se acostumbra a las estructuras, ¿verdad?, que uno usa durante todo el tiempo, ¿verdad? Y ya tiene uno la medida así en la libreta, pero no tiene uno la medida tal cual en un dispositivo electrónico. Así que, pues bueno, ya con preadvertencia, ¿verdad? Si duró muy poquito, ¿verdad? Pues ahí me dicen, ¿verdad? O si se tardó mucho, ¿verdad? Pues también ahí me dicen, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, este pasaje que vamos a leer, o que ya leímos, perdón, de Ezequiel 22:30, fue escrito en tiempos de exilio. Fíjense que Ezequiel les predica a
aparte del pueblo de Dios, estando ya en el exilio. ¿Sí? En el exilio, o sea, por los grandes pecados de Judá, vinieron una vez los babilonios, hicieron ahí problemas en Judá, se llevaron a una parte del pueblo, ¿sí? Pero Judá todavía seguía existiendo, Judá, el reino, el pueblo de Dios, y ahora parte del pueblo de Dios estaba en Babilonia, ¿verdad? Y ahí Ezequiel les predica a este grupo de personas que conforman el pueblo de Dios, y a ellos se dirige la profecía esta de Ezequiel que acabamos de ver. Entonces Ezequiel se escribe en un tiempo de desolación, en un tiempo donde no están en su patria, es un pueblo quebrado, derrotado, ¿verdad? Alejado de Dios, y se describe ahí en Ezequiel 22 la corrupción moral y social y espiritual de Jerusalén. Jerusalén sigue existiendo, todavía algunos años más va a seguir existiendo hasta que de plano lo desaparecen y ya se llevan casi a todo el pueblo al exilio a Babilonia, pero todavía existe, ¿sí? Y expresa Ezequiel al pueblo que está en Babilonia que la situación de la nación es muy grave, porque hay líderes, sacerdotes y profetas que se han desviado del camino de Dios, se han corrompido por todas partes, el pueblo estaba dividido, el pueblo estaba lejos de Dios, y esto no era símbolo más que de decadencia. Y Dios, en medio de este contexto, ¿sí?, expresa un sentimiento de dolor, porque dice el Señor ahí en palabras: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué significan estas palabras? Aquí el Señor se queja de que la tierra llegó a un estado de tal corrupción que ya pronto Dios se disponía a traer juicio sobre esa tierra. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que dice el Señor? No encontré a nadie que hiciese vallado en la brecha. Vallado en la brecha implica que en las ciudades antiguas que se defendían con grandes muros y amurallaban así sus límites, cuando un ejército extranjero las atacaba, lograban hacer una brecha en el muro. Y cuando se lograba hacer una brecha, un agujero, valla, ¿verdad?, tenía que ponerse un vallado para evitar que entrara el ejército enemigo. ¿Sí? Y aquí está diciendo el Señor: Judá, te has denigrado, te has pervertido, te has corrompido, ya pronto vas a ver el juicio que viene sobre ti, y no hay nadie que ore al Señor para poner vallado a la brecha y que entren los que vienen de parte de Dios para realizar el juicio. En este caso, los babilonios venían de parte de Dios para enjuiciar a la tierra de Judá por su perversión, por su corrupción, pero nadie encontró el Señor que orara por la tierra. Y esto revela tres verdades. Dios busca personas porque hay una brecha, hay un agujero ya, una necesidad imperiosa, un agujero en el muro que nos protege. Y hay que orar para frenar el juicio venidero de parte de Dios ante una sociedad cada vez más decadente, corrompida y pervertida, en donde, como dice la Biblia, la sangre de los inocentes clama por venganza. ¿Qué tipo de persona busca el Señor el día de hoy para ponernos en la brecha? Espero que se haya comprendido este concepto de ponerse en la brecha, porque implica un diagnóstico que Dios hace sobre su pueblo. Y ahora veámonos nosotros en ese espejo.
La nación tenía grandes grietas espirituales, la de Judá en ese entonces y la nuestra el día de hoy. Y no nos está buscando el Señor para ser vallado en la brecha, nada más porque sí, sin razón. Nos está buscando porque hay gran necesidad espiritual y el pueblo y la tierra se ha corrompido a un gran nivel que tenemos que preocuparnos, espiritualmente hablando. Vayamos ahí a Ezequiel 22, versículo 26. Lo bueno es que está ahí cerquita. Vean parte de lo que pasó en Judá, que les está diciendo aquí Ezequiel al pueblo, que por eso le ha ido como le ha ido a Judá, ¿verdad? Dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ahora vean en la sociedad, en el contexto donde vivimos, cuando en una sociedad no se distingue entre lo sagrado y lo profano, hay un gran problema social y espiritual. Cuando en una sociedad no se distingue y no se hace diferencia entre lo inmundo y lo limpio, corremos un gran peligro, que el peligro, porque ya cualquier cosa es buena. Y lo peor es que la tierra se contamina con líderes, tanto espirituales como civiles, sin integridad. Ahí el siguiente versículo, el 27, vean lo que dice de los líderes, o sea, en este caso los líderes políticos de Judá. Dice: sus príncipes, es Ezequiel 22, 27, ¿verdad? Dice: sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Cualquier parecido con la realidad. Cuando la corrupción se normaliza, desde arriba, la brecha, el hoyo del muro que nos protege se amplía, se hace más grande. Hermanos, pensemos ya en nuestro contexto. No soy tan grande de edad, pero tampoco soy tan joven. ¿Sí? Y en el tiempo de lo que yo llevo en este contexto social llamado México, yo les puedo decir que yo nunca vi un tiempo de tanta corrupción como este. Que yo nunca vi un tiempo de tanto apoyo a la muerte, y no solamente apoyo, sino glorificación y exaltación de la muerte. Se busca la muerte por todas partes, desde el aborto, eutanasia, y agréguele ahí toda la lista de la galería del horror. Y este año vi un aumento de la intensidad con la cual se celebraban cosas como el Halloween o como el Día de Muertos con respecto a otros años. Recuerdo que años atrás, siendo yo más joven, decía: no, pues ya el Halloween ya nadie lo pela. No, pues hoy en día vi grandes cantidades de personas desbocándose para celebrar eso. Eso es corrupción espiritual. Eso es degeneración social. Y el que no lo quiera ver así, al menos hablando entre los cristianos, pues tiene un gran problema, porque hay una brecha. Y Dios está pidiendo que alguien se ponga como vallado en la brecha, orando e intercediendo por la tierra delante de Dios, para que Dios no juzgue la tierra.
Nunca vi en toda mi vida que desde las más altas esferas del poder se exaltara el chamanismo, la hechicería y el ocultismo pagano. Desde las más altas esferas del poder, sin decoro, sin discreción, públicamente. Y ahí están los grandes príncipes de la tierra, nuestros líderes de hoy, muy espirituales, ahí recibiendo, ahí supuestamente el humito del chamán para que no les caiga la mala vibra. Creen que participan de un inocente ritual cultural, pero en realidad le entregan a la nación a poderes oscuros, a potestades diabólicas. Y se está haciendo una brecha en el muro que nos protege. Y ahora el Señor nos está llamando a ponernos como vallado en esa brecha. Que no diga el Señor, busqué para ver quién se ponía como vallado delante de la brecha en favor de la tierra, esta tierra, y no lo hallé. Y peor las circunstancias cuando hay líderes religiosos que encubren el pecado. Vayamos a Ezequiel 22, 28, ahí está enseguidita. Vean ahora cómo describe sacerdotes, príncipes y profetas. O sea, como que la élite gobernante de Judá de aquel tiempo, todos se habían corrompido. Dice el versículo 28, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Cualquier parecido otra vez con la realidad. Mensajes falsos para complacer. Iglesias que están llenas porque se les promete un milagro, se les promete diamantes, se les promete dinero. Esas sí están llenas. Corrupción de los líderes religiosos. Ese tipo de congregación, de líder religioso, no es apto para ser vallado en la brecha ante la corrupción moral, social y espiritual que está padeciendo la tierra. Al contrario, la empeora. Porque no están ahí para transformar, están ahí para complacer. Iglesias que complacen la avaricia humana y el celo morboso por ver supuestas manifestaciones milagrosas sin el mínimo conocimiento de la palabra de Dios. Aunado con relativismo moral, indiferencia, pecado oculto y público, superficialidad, es una combinación muy peligrosa. Que la reflexión que nos dice el profeta Ezequiel la podamos llevar o trasladar al día de hoy y vernos en ese espejo y ver en qué situación nos encontramos como sociedad y que Dios nos está llamando para ser vallado en la brecha que se abrió, que cada vez es más grande. Acompáñenme, vamos a movernos poquito de ahí y nos vamos a Isaías 59, versículo 2. Sí, Isaías 59, 2. Ya lo tenemos, la mayoría, al menos por ahí. Muy bien. Isaías 59, 2. Dice de la siguiente manera:
Pero vuestras iniquidades, que, bueno, antes de decirlo, otro profeta, ¿verdad? Que también profetiza en una situación semejante a la que hace Ezequiel. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado crea efectos a nivel social. El pecado no es algo que se queda solamente a nivel personal. Es algo que en cantidades masivas va afectando y pudriendo el tejido social de tal manera que hace que separe a Dios de esa sociedad o de ese grupo. Y que luego el Señor oculte su rostro para no oír. Y luego viene la rechifla: ¿por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué se roban tanto el dinero? ¿Por qué hay tanto corrupto? ¿Por qué cada vez está peor? Es que por eso no hay Dios, ¿verdad? No hay Dios, por eso yo no creo en Dios, porque es puro rollo. Ve cómo está la sociedad. Si hubiera Dios, todo sería felicidad y amor. Pues sí, porque finalmente tus iniquidades han hecho división entre ti y el Señor, de tal manera que tus iniquidades han hecho que Dios esconda tu rostro de ti y no te haga caso. Eso finalmente es el resultado del pecado. Pero volvemos al punto: Dios está buscando personas, está haciendo un llamado para que haya alguien en medio de la brecha. Otra vez 22:30 Ezequiel, no lo busquen, lo leo. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y el Señor no buscó templos, no buscó rituales, organizaciones, casas bonitas. Buscó hombres y mujeres de carne y hueso con conciencia que hicieran vallado en la brecha, que oraran con la perspectiva del reino de Dios, que se condujeran con la perspectiva del reino de Dios en su vida cotidiana. A lo largo de la historia de la iglesia y antes aún de que Cristo se encarnara en la tierra, Dios siempre ha usado gente disponible y obediente. ¿Estás tú, hermano, disponible y obediente para aceptar el llamado de Dios de ser vallado delante de la brecha? Y esto es un llamado de intercesión. Ponerse entre Dios y el pueblo, la nación, la tierra. Porque esta tierra grita necesidad de intervención de Dios. Y el intercesor no es un mero espectador, es un mediador, es alguien que se compromete con una lucha espiritual delante de Dios y empieza a cambiar su perspectiva a una perspectiva del reino. No se trata de patriotismo como si fueran unas cosas, una especie de porras a la selección y echarle ahí, porque obviamente sí va a venir el mundial y a todo mundo se le va a olvidar. No se trata de porras y cosas y de patriotismo barato de ese tipo. Se trata de entrar en una batalla espiritual por la tierra donde vivimos. Porque de esta tierra, querámoslo o no, de esta tierra vivimos, de esta tierra comemos, de esta tierra dependemos. Y si la tierra se corrompe, si la tierra se pervierte, expulsa a sus moradores un día. Es una expresión bíblica de que un día llega el juicio
de Dios. Vayamos a un ejemplo de lo que queremos decir en este contexto, de qué es lo que nos está llamando el Señor en esta hora. Vayamos a Éxodo. Éxodo 32. Éxodo 32 del 10 a estos números de Nueva York me habla. Pues, las acciones. Muy bien, Éxodo 32, versículos del 10 al 14. Fíjense lo que vemos ahí. Les pongo un poquito de contexto. Aquí ya salieron de Egipto el pueblo. Éxodo es cuando sale el pueblo de Egipto. Pero luego el pueblo pues empieza a quejarse de Dios, empieza a renegar y a decir, pues nos hubiéramos quedado allá en Egipto, estábamos mejor y todo esto, ¿no? Y vamos a ver un diálogo entre Moisés y el Señor. Dice así: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Eso le dice el Señor a Moisés: déjalos que los consuma, que me deshaga de todos ellos. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepíntete de este mal contra tu pueblo, le decía Moisés al Señor. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová, ante la intercesión de Moisés, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esto es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Intervenir delante de Dios, delante del trono del Señor, por la tierra que se está corrompiendo cada vez más. Y Dios se duele cuando no encuentra a nadie. Esta es una de las frases más tristes de la Biblia, de Ezequiel 22:30, y no lo hallé. Una frase de desesperanza, de decepción. Que Dios nos despierte, quiera el Señor, que Dios nos despierte esta mañana una actitud de intensa intercesión por la tierra donde vivimos. ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios, como pasó con Ezequiel, si Dios hoy buscara en tu hogar, en tu iglesia, en tu ciudad, a alguien que hiciese vallado delante de la brecha y no hallara a nadie? Todos en su rollo, todos en su micromundo, y no haya a nadie que interceda por la tierra. Dios sigue buscando hombres y mujeres comprometidos con Él, que intercedan, que se sacrifiquen en tiempo, que levanten un vallado moral y espiritual delante de la brecha que se ha armado en el muro que nos protege. Tenemos que ser un constructor del vallado. Como les decía, ya hicieron una brecha en el muro, el ejército enemigo está a punto de entrar,
Y no sé si han visto esas películas donde hacen un muro o algo y el ejército se pone, pero como sea posible, a poder tapar el agujero, con rocas o con tablas o como sea, pero tapándolo, ¿verdad? Eso es a lo que estamos llamados, a restaurar. El vallado se levanta con vidas consagradas, con vidas comprometidas con la oración, que no se distraigan de su misión. La oración constante, no intermitente. Porque Dios requiere de personas íntegras, santas, consagradas, para frenar la imparable corrupción, perversión y degradación que estamos presenciando en este tiempo, en esta tierra. Orar persistentemente. Volvamos a Ezequiel, por favor. Capítulo 13 de Ezequiel, versículos 4 y 5. Esto que vamos a leer es precisamente lo que no debe pasar. Dice así: como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Está llena la tierra de falsos profetas que no hacen vallado en ningún sentido, a pesar de que son llamados a eso. Y en un sentido, hermanos, como somos ungidos por el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo nuestro Salvador, también tenemos un propósito profético de interceder por la tierra. Como verdaderos siervos tenemos que orar, luchar, interceder por la familia, por la iglesia, por la nación, por las instituciones, por las autoridades. Y también que Dios traiga freno a la maldad, que Dios traiga castigo a la maldad, que los que hacen el mal se arrepientan, y si no se arrepienten, que el Señor los detenga. Pero tenemos también el problema, bueno, no es problema, pero es la cuestión de la oración hiperindividualista. La visión del grupito social inmediato muy corto. Señor, te pido por mi hijo, te pido por mi trabajo, te pido por mi aumento de sueldo, te pido por mi hermana, te pido por el hueso fracturado, de lo que sea, de mi esposa, etc. Está bien, está bien. Pero algo que he estado insistiendo, que Dios me ha puesto en los últimos tiempos, es a quien pueda insistir de que por favor rompan ese cerco de la oración hiperindividualista y vayan y vean mucho más allá y empiecen a interceder por la tierra, porque la tierra se está corrompiendo, la tierra se está pudriendo en medio de tanto pecado. Se están apoderando de este país potestades espirituales de maldad. Tenemos que empezar a orar reprendiendo eso. Concéntrese en esa tarea, hermano. Ore por la tierra. Ore por México. Ore por el gobierno de México, que se haga una purga el Señor de tanta corrupción y de tanta perversión que existe el día de hoy.
Hágase un guardián espiritual. Ese es el llamado para el día de hoy. Y si puede, haga algo. Si puede, haga algo. Mínimo, que comparta videos, entere a la gente, lo que usted quiera. Si puede. Si no puede, ore. Pero ore poniéndose delante de Dios, así como Moisés. Señor, acuérdate de esta tierra, porque hay pueblo tuyo aquí, pueblo que te busca y que te ama. Ten misericordia de esta tierra. Vayamos a Ezequiel 3:17. Vean lo que dice el Señor a Ezequiel. 3:17 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué es una atalaya? ¿Es usted una atalaya? El atalaya era aquel que era encargado de vigilar, de advertir, de proteger, de avisar desde las torres de las ciudades que vigilaban, que se aproximaba el enemigo, se aproximaba gente amiga, etcétera. Ese era el atalaya. Sea un atalaya del Señor. Amén. Y empiece con su familia. Todo empieza en la familia, hermanos. Todo lo bueno que puede dar esta sociedad empieza en un núcleo familiar. Si estas ideas de hoy en día perversas que se nos quieren implantar empiezan a asomarse, luego haga labor de atalaya. Corrija al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dile, no practiques eso. No, ¿qué tiene? Siempre es lo mismo, ¿verdad? No, ¿qué tiene? No es amargoso, ¿verdad? Esas son tretas del diablo. ¿Por qué? Porque están diseñadas para que usted se calle. Cállese. Ya siéntese, señora, ¿verdad? Así como dicen. Sí. No se callen. No se compren ese discursito así, el amargoso, así, el medieval, la medieval, así, la primitiva, ¿verdad? No se compren ese discurso. Sean atalayas responsables. Y esto no es solo para pastores en un púlpito, es para jefes de familia, para cristianos maduros, para personas que están en contacto con otros. En Hebreos 7:25, no lo busquen, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Está hablando de Jesucristo, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo está intercediendo siempre por la iglesia, pero busca quien haga vallado a la brecha. Porque somos hermanos del Señor y coherederos con Él de las promesas que el Señor ha dado desde el tiempo antes de que empezara el mundo. Y es necesario que estemos ahí insistiendo, poniéndonos en la brecha, siendo atalayas en nuestros hogares, en nuestro medio. Y si de plano usted vive solo, sola, póngase a orar. Póngase a orar por lo que está sucediendo. Y el llamado es práctico.
interceda por la iglesia. Interceda por la nación. Sí, está bien, ¿verdad? Hay momentos de esparcimiento, ¿verdad? Ves un partido de fútbol, etcétera, lo que sea, pero que eso no nos distraiga, porque finalmente esa es la estrategia. Acuérdense, pan y circo. La misma fórmula que tiene milenios, y tiene milenios porque siempre funciona en gente ignorante. No se deje vislumbrar simplemente por eso y ya se le olvide. Ore por la tierra, salga del microcírculo de peticiones que tiene en la oración. Vuelvo a recalcar, no está mal, podemos pedir al Señor, pero amplíe su horizonte, pida más allá, pida por gente que no conoce, pida por situaciones que no está viviendo. Pida por sufrimiento de otra gente que usted probablemente nunca va a ver en la vida. Para que interceda, para que sea una atalaya delante de Dios. Y también pida por un avivamiento. La gente no va a la iglesia. Las iglesias que están llenas son las iglesias que prometen dinero y diamantes y cae polvo de oro de los ductos de aire. Esas están llenas. Las demás no. Las que enseñan sana doctrina normalmente no están llenas. Ore por un avivamiento, por la iglesia universal de Cristo. Hoy el Señor nos puso una necesidad urgente. Usando un pasaje de allá de la situación de Judá con Ezequiel, con mucha facilidad lo podemos trasladar para el día de hoy y ver como un espejo de nuestra realidad. Espero que el Señor mueva nuestros corazones y encuentre aquí personas con compromiso fructíferas en la intercesión por la tierra, porque la brecha existe y cada vez se hace más grande. Y vivimos la vida autoengañados como si el hoyo nos estuviera haciendo cada vez más grande. Y es hora de voltear a ver y empezar a ponernos ahí para que deje de pasar tanta maldad, tanta potestad, tanto principado, tanta tiniebla. Y en el nombre de Jesús, comprometernos con una lucha espiritual que empieza de rodillas en nuestra alcoba, pero luego se extiende a quienes están cerca de nosotros y sobre todo los que son niños, porque sobre los niños es por quien van. Mandé un video a algunos hermanos, ¿verdad? Espero que lo hayan visto. Los que lo vieron, precisamente eso es la intención que tiene este gobierno con sus niños, si no se ponen enfrente ustedes. Entonces tenemos un gran llamado, un gran compromiso para tapar la brecha y cumplir nosotros mismos también nuestro llamado profético delante de Dios. Vamos a ponernos de pie un momento, hermanos, para orar. Muy bien, vamos a orar, vamos a meditar en este mensaje para que el Espíritu Santo nos toque. Porque separados de Cristo nada podemos hacer. Porque en todo dependemos de la gracia de Dios. No hay nada que podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Si fuera por nuestras propias fuerzas, lo único que pudiéramos hacer es elegir el mal. Pero por gracia de Dios, por misericordia de Dios, somos restaurados, somos redimidos. Y ahora el Señor nos llama a ser intercesores. Vamos un momento a orar, hermanos,
Hable con el Señor ahí en su lugar. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por este mensaje. Te doy gracias por esta palabra. Señor, gracias te damos por este alimento espiritual que hemos recibido en esta mañana. Padre Santo, Señor, te rogamos, Señor, que pongas, Señor, en nosotros siempre el querer como el hacer, de estar intercediendo por esta tierra, Señor. De estar intercediendo para que la maldad encuentre un dique, para que la maldad encuentre una muralla, para que la corrupción encuentre un límite. Porque no queremos llegar al extremo de que la sangre del inocente clame a ti, Señor, por justicia y retribución, y la tierra escupa a sus moradores. Así pasó cuando el pueblo de Israel iba a tomar la tierra prometida. Los moradores que estaban ahí habían sido tan perversos, tan malvados y tan degradados que la tierra los iba a escupir, los iba a desechar. Y así le pasó también al pueblo de Israel. La tierra los desechó, la tierra los escupió por la maldad imparable que mostraban delante de Dios. Tenemos que ser conscientes de orar, de que esta lucha también es espiritual. Los cristianos tenemos que empezar a ver, Señor, que las cosas que pasan también son un asunto espiritual, también son un asunto trascendente, que no todas las cosas que se hacen son simples costumbres inocentes. Ten misericordia para que podamos discernir las cosas como son, como están sucediendo en este tiempo, Señor. Gracias te damos porque estamos aquí, porque nos consideras dignos, Señor, de esta misión, de ponernos como vallado en la brecha y de ser atalayas que avisan, que alertan, que vigilan. Haga, hermano, un ejercicio de oración, de arrepentimiento, intercediendo por este país, intercediendo por lo que está sucediendo, pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios que extienda su misericordia sobre este país y extiéndalo a los demás, invite a los demás a que ore por la nación, no solamente por sus cosas personales, sino que ore por la nación. Tal vez el mensaje de hoy, la enseñanza de hoy es muy corta, muy pequeña, muy fácil de describir, pero es sumamente trascendente. Sumamente trascendente, Señor. Capacítanos para esta misión sumamente trascendente. Alguien puede decir, no, sí, ya entendí. Hay que orar por el país, pero hay que hacerlo. Hay que comprometerse. Hay que buscar el tiempo. En el nombre de Jesús, permítenos, Señor, cumplir con esta trascendentísima tarea. Ten misericordia, Señor, de este país. Ten misericordia de México, Señor, porque nunca antes habíamos visto tal grado de perversión. Nunca antes habíamos visto tal grado de corrupción. Perdona, Señor, este país. Haz justicia, Señor, al desvalido. Pon un límite y vallado a la maldad, Señor, que se extiende desde las más altas esferas del poder. Ten misericordia de nosotros como pueblo tuyo, Señor. Pon un cerco de protección en cada una de nuestras casas, en las iglesias, Señor. Guarda, Señor, a tu pueblo como guardaste a tu pueblo mientras juzgabas a la tierra de Egipto.
Ten misericordia de nosotros, de los que te siguen, de los que te buscan, Señor. Gracias, Señor, te damos. Nos vamos, Señor, con este mensaje en el corazón. Hermano, hermana, en el nombre de Jesús, ora por esta tierra, intercede, que el Señor te encuentre a ti intercediendo en medio de la brecha, como vallado, para que no diga el Señor de esta iglesia o de este país: busqué quien hiciera vallado y no lo hallé. Ten misericordia, Señor, una vez más te lo pedimos. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice, Señor, las familias, los niños, los padres, las madres. Bendice, Señor, las futuras generaciones de este país. Protégelas de tanta maldad. Protégelas en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que no nos ahoguemos en el vaso de agua de la costumbre, de la inercia de la vida. Y que podamos alzar los ojos y ver con ojos espirituales qué es lo que está sucediendo, Señor. Gracias te damos, Padre bendito. Gracias te damos por esta palabra. Que tu presencia sea con nosotros en todo momento, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice tu palabra. Permite, Señor, que nosotros digamos ese pasaje también con ese mismo espíritu y esa misma convicción. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.